Saludos mis hermanos, gracias una vez más por estar en sintonía con mi canal, a donde se habla la verdad y se sigue hablando la verdad. Hoy le quiero hablar sobre un tema que es bien importante. Ya tenía un mes que le quería predicar y enseñar sobre este tema. ¿Qué significa nacer de nuevo? Vamos a explicar. Yo hice un estudio sobre eso, pero el estudio lo hice en inglés, pero se lo voy a traducir en español. ¿Qué significa nacer de nuevo? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto y lo que aprendí mientras hacía el estudio. Ok, mis hermanos, ¿qué significa nacer de nuevo? De acuerdo a la Biblia, nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. No es físico, espiritual. Físico, cuando uno nace de nuevo, uno sale del matriz de su madre, ¿ok? Pero nacer de nuevo es algo espiritual. ¿Ok, mis hermanos? Ese nacer de nuevo se requiere para entrar al reino de Dios. En otras palabras, que es necesario nacer de nuevo, espiritual, para entrar al reino de Dios. Porque muchos creen que ir a la iglesia es bastante. No. Usted tiene que proteger su espíritu y su corazón. Porque nacer de nuevo espiritual es bien importante. ¿Ok, mis hermanos? La Biblia nos enseña que es una transformación y un acto de la gracia de Dios. En vez de un proceso físico, es una transformación y un acto de la gracia de Dios en vez de un proceso físico. En otras palabras, que eso es divino. Nacer de nuevo es divino. Un proceso físico quiere decir que tus padres se acuestan, ¿entiendes? Tienen sexo y usted nace de nuevo. Ese es el proceso físico, que no es así. Entonces, ¿a dónde está esto? Cuando uno nace de nuevo espiritualmente, uno no está muerto, ¿ok? Cuando uno nace de nuevo espiritual, uno no está muerto porque uno ya tiene contacto con Dios. Muchos están muertos espiritual, por eso que cuando oran, no sienten a Dios. Cuando oran por otros, no sienten nada, porque están muertos espiritual. Yo le expliqué en uno de mis episodios, yo le hablé parte, no el episodio entero, que Dios no mata. Dios, porque hay muchas historias en la Biblia que muchos soldados Dios lo castigó y lo mató. Pero ¿sabes algo? Esos soldados ya estaban muertos espiritualmente, estaban muertos. Y si usted está muerto espiritual, si usted es una persona que está muerta espiritual, para Dios usted está muerta, porque no tiene contacto con Dios. Cuando había guerra, atacaban a Israel, todas esas personas estaban contra el plan de Dios y estaban muertos. Yo voy a predicar sobre eso, ¿ok? Que Dios nos mata. Tengan eso en pendiente, mis hermanos. Tengan eso en pendiente. Ok, mis hermanos, entonces ya saben, es un proceso espiritual, con las gracias de Dios. Entonces, cuando uno está muerto espiritual, está muerto, no tiene contacto con Dios. Pero cuando uno revive espiritual, ¿ok? Eso viene por la fe de Jesús Cristo. Por la fe de Jesucristo. En otras palabras, que es importante, tienen que aceptar a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Nadie entra al reino de Dios, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. ¿Ok, mis hermanos? Nacer de nuevo es una necesidad para la salvación. En el capítulo Juan 3:3, lo tengo en inglés, se lo voy a leer en español porque tengo la Biblia en español. Un segundo, mis hermanos. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Otra vez, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! No puede ver el reino de Dios. Solo leí en español. Jesús le dijo al fariseo Nicodemos, eso lo dijo a él también. Te digo que nadie puede entrar al reino de Dios si no nacen de nuevo.
Ser nacido de agua y de espíritu, porque eso es una señal bien importante, ser nacido de agua. El agua representa limpieza al espíritu. Ser nacido de agua y de espíritu. Jesús explicó en el libro de San Juan 3:5 que uno debe de ser nacido de nuevo. Se lo voy a leer en la Biblia otra vez. Jesús le explicó en el libro de San Juan 3:5. San Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, mis hermanos, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Wow! Ya lo sabe, no puede entrar. Por eso que es bien importante, mis hermanos, bien importante nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no tiene una oportunidad para entrar al reino de Dios. Olvídese que no va a entrar al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Entonces, los cristianos ven esto en una perspectiva diferente, ¿ok? En un pasaje diferente. Algunas tradiciones van a interpretar el agua como bautismo, como bautizo o como bautismo, ¿ok? Y el espíritu, renovar el espíritu. Mientras otros van a interpretar agua como un símbolo para algo físico, como el matriz de la mujer, o una limpieza espiritual. Nacer de nuevo no es un nacimiento físico, pero es algo espiritual, divino. Ser nacido de nuevo es un despierto espiritual, no es algo físico. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 6, Jesús explica, solo lee en la Biblia en español, para estar exacto. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 6, Jesús explica que lo que nacido de la carne, carne es, y es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Ahí sabe. Espíritu es. En otras palabras, que si usted nace de nuevo de la carne es. Si nace de nuevo del Espíritu, Espíritu es. Porque nacer de Espíritu es bien importante, mis hermanos. Bien importante. El Espíritu de nosotros es para siempre. Y también le voy a decir algo. Antes de usted nacer físico, ya su espíritu estaba ahí. En otras palabras, que esas mujeres que tienen abortos, ¿entiende? Que no quieren que esa criatura nazca, eso es un tremendo pecado, porque el espíritu vive, siempre vive, ¿ok? Cuando tienen abortos, eso quiere decir que el templo no se manifiesta, el templo, y eso es triste, Muchas mujeres lo han hecho, pero después cuando cambia es diferente, ¿ok? Ya saben, mis hermanos, el espíritu siempre ha estado ahí, y el espíritu fue creado por Dios, le pertenece a Dios, pero siempre ha estado ahí el espíritu. Por eso que los espíritus malos siempre están buscando templos, cuerpos para meterse y destruir a uno. Yo conozco a alguien que tiene 3 demonios dentro de su tiempo, pero esa persona tiene una tremenda disciplina. Tremenda. Dios está con él. Ok, mis hermanos, vamos a seguir entonces. Ya saben, mis hermanos, lo que es de carne, lo que es de espíritu. Vamos a otra página. Wow, le tengo 3 páginas más. Vamos a hablar sobre el personaje de la palabra y fe. La Biblia nos conecta a un nuevo nacimiento al Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver qué dicen, mis hermanos. Se lo voy a leer en español. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dices, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Para siempre, mis hermanos. La palabra de Dios para siempre, porque Dios ha sido el mismo ayer, hoy y mañana. Siendo una nueva criatura, esto es lo que va a pasar. Siendo una nueva criatura, el apóstol Pablo dice que esto es una transformación. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué dicen sobre esto, mis hermanos. Acuérdense que Pablo escribió muchas cartas. Pablo siempre sale en el libro de Corintios. Estamos en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Otra vez, mis hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En otra palabra, que usted es una nueva criatura. El pasado es ese pasado. Hay gente que vive en el pasado todavía y se consideran cristianos. El pasado, tienen que dejar el pasado, mis hermanos, y vivir su nuevo ser, porque su nuevo ser es que lo va a acercar más al reino de Dios. Su nuevo ser es que lo va a ayudar a conseguir el escudo para que se protege de los demonios. Deje el pasado, mis hermanos. El pasado uno aprende. Su nuevo ser es que lo va a ayudar a entrar al reino de Dios. ¿Ok, mis hermanos? Vamos a ver qué más dice. Entonces, ahí lo dice, mis hermanos, ¿ok? Que usted es una persona nueva. ¿Y cómo pasa todo esto? De acuerdo a la Biblia, el nacimiento es algo que es una transformación entera por la gracia y por la misericordia de Dios. En vez de algo humano. O sea, humano, cuando uno se casa, tiene hijos, ¿entiende? Es humano, eso es físico, ¿ok? En Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, vamos a ver qué dice, mis hermanos. 12 y 13, lo voy a dar en la Biblia. Quiero ser exacto y yo hablo la verdad. Yo lo puedo traducir lo que dice aquí en inglés, pero me gusta leer la Biblia en español. Ok, mis hermanos. Estamos en el libro de San Juan. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13 sobre esto, mis hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Tenemos ese derecho de ser hijo de Dios, ser nombrado hijo de Dios. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! Déjame ver si eso es la verdad. Therefore, if anyone in Christ, the new creation. Wow, tremendo versículo, mis hermanos. Ya saben, eso es un honor. Eso es más que un honor para todos nosotros. Ser llamados hijos de Dios. Vamos a seguir, mis hermanos. Tengo 2 páginas más y después les predico, ¿ok? Ok, vamos a ver. Alrededor de las comunidades cristianas hay algunas experiencias que significan un cambio cuando una persona recibe un nuevo corazón. Yo le expliqué que cuando uno busca a Dios de verdad, de corazón, usted está buscando a Dios de verdad, porque Dios ve el corazón, no la apariencia física, Él ve el corazón. Él conoce su corazón y está lleno del Espíritu Santo y empieza una vida larga en crecimiento espiritual. ¡Wow! Que va a seguir creciendo espiritual. Les estoy traduciendo. ¿Una persona puede ser salva sin nacer de nuevo? Vamos a ver qué dicen, mis hermanos. Yo creo que ustedes saben esa respuesta. ¿Una persona puede ser salva sin nacer de nuevo? La respuesta es no. No. En la mayoría de cristianismo, no. Usted no puede ser salvo sin nacer de nuevo. Porque ser salvo, eso genera 2 lados, ¿ok? 2 lados de la misma moneda. La salvación es el resultado de ser nacido de nuevo, espiritual. Eso es un nacimiento espiritual. Es el proceso que Dios nos ha dado a nosotros. Es el proceso que Dios nos ha dado a nosotros, ¿ok? Si Dios nos ha dado ese proceso, acéptenlo, mis hermanos. Hay un pecado que Dios nunca perdona. Y ustedes saben eso ya. Se lo va a leer, ¿ok? Hay un pecado que Dios nunca perdona. Y esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Se lo voy a leer en la Biblia, ¿ok? Va a estar seguro. Un pecado que Dios nunca perdona. Blasfemia. La blasfemia del Espíritu Santo, que Dios nunca perdona ese pecado. Dios nunca perdona ese pecado porque el Espíritu Santo es que nos trae convicción a gente de pecado y nos lleva a arrepentirnos y fe en Jesucristo. Arrepentirnos y tener fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino para la verdad, para la luz, para Dios, para el reino de Dios.
Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. ¿Ok? Específicamente, pecado es considerado sin perdón, porque una persona que esté activa espiritualmente, permanente, y no quiera ese poder ese poder que trae perdón, porque el Espíritu Santo es que te puede perdonar a ti, no es el Padre Papa, el Espíritu Santo, ¿ok? ¡Wow! Ok, mis hermanos, le tengo una página más de mis estudios y se lo va a leer y le tengo 2 o 3 versículos más, se lo va a leer también y después le voy a predicar y le voy a enseñar. En el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. Vamos a ver qué dicen mis hermanos sobre este tema, ¿ok? Oigan esto, mis hermanos. Y estas son palabras que fueron habladas por Jesús. Jesús habló estas palabras. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Blasfemia es la palabra que está buscando. Ya sabemos, hermano, que blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Wow. Ok. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que es contra Dios, es contra la Trinidad. Vamos a leer otro libro, okay, a ver qué dice sobre eso. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29. Vamos a ver qué dice el libro de San Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, sobre esto, mis hermanos, ¿ok? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, ¿ok? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, que no tiene perdón jamás. Va a ser castigado eterno, mis hermanos. Por eso tengan cuidado cuando ustedes predican y hablan sobre el Espíritu Santo, porque blasfemia contra el Espíritu Santo no hay perdón. Ustedes lo oyeron jamás. Wow. Le tengo una sección más. Jesús dijo que uno no puede servirle a 2 maestros. No puede servir a 2 maestros, porque usted va a odiar a uno y va a querer el otro. Yo voy a leer un versículo sobre eso, ¿ok, mis hermanos? La Biblia nos enseña que es imposible dividir espiritualmente. Estamos en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver qué dicen mis hermanos sobre esto. 6:24. Y estas son palabras que fueron habladas por Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Wow. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo me imagino que Dios usa eso, la riqueza, como otra palabra para la riqueza es el dinero, ¿ok? Porque el dinero cambia a uno. Muchos cambian por el dinero. Da pena que yo tengo que decir esto, pero muchos pastores cuando empiezan a predicar en su iglesia, lo que sea, ¿entiende? Yo sé que ellos tienen buenas intenciones, pero poco a poco el dinero lo cambia y muchos pastores están en el infierno por eso, porque se dejan controlar por el dinero. El dinero se convierte en su Dios y ahí lo dice claro. Ahí lo dice claro, mis hermanos. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ok? No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque por eso que es imposible para un rico. Bueno, ustedes han oído ese versículo, pero es verdad, es imposible. Si Dios dice, da esto, venden esto, dale todo a los pobres y sígueme. Y un rico que ha trabajado tanto y tiene todo eso, ¿entiende? Es muy difícil. 99% imposible es. El 1% es un milagro. Imagínense. Ok, mis hermanos, entonces ya saben los cambios que hago. Cuando uno nace de nuevo, es una nueva criatura. Acabe todo esos cambios, ¿ok? Y yo le expliqué en muchos versículos cómo usted cambia, qué usted tiene que hacer, cómo se tiene que proteger. Y acuérdense, mis hermanos, que cuando uno nace de nuevo, el viejo
el viejo que estaba adentro de usted ya es historia. No regresen al pasado, ¿ok? No regresen al pasado, porque el pasado, ¿para qué? ¿Para qué? En el pasado uno aprende 2 o 3 cosas, pero vamos a enfocarnos al presente y al futuro, ¿ok? Y tenemos que buscar de Dios. Aquí está la Biblia. Tenemos que buscar de Dios en oración, en oraciones, ayuno y compartir con los otros hermanos cristianos. Tenemos que buscar de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la llave para todo esto. Y nadie entra al reino de Dios si no es por Jesús. Cuando usted nace de nuevo, tiene que tener todo eso en mente, mis hermanos. Cuando usted nace de nuevo, tiene que tener todo eso en mente, porque es una nueva criatura. Y da pena que, y también da pena que usted va a tener que dejar a muchas amistades y miembros de la familia, se va a tener que alejar de ellos, porque esos demonios que ellos tienen, ellos van a querer parar su bendición, y ustedes no quieren eso. No que le coja odio, sino tú sabes que mantenga su relación un poco lejos, ¿entiendes? Ese fue un tema bien importante que yo solo quería predicar. Yo creo que tengo como 2 meses que le quería predicar sobre esto, porque mucha gente no sabe qué significa eso, ser nacido de nuevo. Mucha gente cree que porque nacen de nuevo una vez, se bautizan, lo que sea, ¿ok? Ya están salvos. Creen que su salvación está salva. En otras palabras, ellos creen que pueden fiestar, que pueden cometer adulterio, todo eso. No, eso no es así. Usted tiene que proteger su salvación, porque usted la puede perder. Yo voy a hacer otro tema. ¿Puede uno perder su salvación? Yo creo que ya yo lo hice. Si yo lo hice, lo voy a poner aquí en la pantalla, ¿ok? Tiene que proteger su salvación. Si no la protege, usted le abre puertas a los enemigos, a los demonios. Y esos demonios van directamente a su padre, que es Satanás. No a nuestro padre, a su padre. Y lo controla. Trate de nunca abrirle las puertas al enemigo, porque usted le está dando poder y control. ¿Ok, mis hermanos? Dios la bendiga. Y siempre busquen de Dios en verdad y en espíritu, porque Dios es un espíritu y es la verdad. Para adelante con fe.